días, compañeros. Nosotros somos los integrantes del grupo de Guaviare. Nos correspondió exponer el tema de impuestos, multas, tasas y contribuciones junto con mis compañeros Dora Esprilla, Jairo Vega, Ángel Ortiz y Alexander Cifuentes. Los impuestos no son una novedad. Desde la antigüedad ha sido necesario que cada persona aporte algo para la vida en comunidad. Los seres humanos siempre nos hemos organizado en grupos, y para que estos grupos funcionen en armonía, surge un gobierno que establece reglas de convivencia. El pago que hacían los campesinos les daba derecho a vivir en un terreno y también a una pequeña parcela en donde podían sembrar. Los impuestos son la principal fuente de ingreso de los gobiernos. A lo largo de la historia, los impuestos han ido cambiando y se han modificado de acuerdo con las necesidades de cada sociedad y de cada gobierno. Una de las formas para que un país obtenga más dinero para crecer y fomentar el desarrollo es a través de los impuestos. Así surgió el pago de impuesto tal y como lo conocemos. Todas las personas que trabajan, así como las empresas, contribuyen con una parte de sus ingresos para el bienestar de toda la comunidad. Por eso tenemos la obligación de pagarlos. El gobierno toma esos recursos y los invierte en la construcción de escuelas, caminos, hospitales y para crear fuentes de empleo. Los impuestos también permiten que las calles de tu ciudad sean seguras, pues con ellos se paga a la policía y a los bomberos. Y tu ciudad está limpia gracias a las personas que recogen la basura y limpian parques y jardines. Todo eso pagado con los impuestos de todos nosotros. Los podemos clasificar en dos grandes grupos: impuestos directos o impuestos indirectos. El impuesto directo se grava directamente a la fuente de riqueza, a la propiedad o a la renta. Son impuestos sobre la renta, impuestos sobre el patrimonio, impuestos de sucesión, impuestos sobre la posesión de vehículos. Los impuestos indirectos son aquellos que se gravan al consumo y no afecta directamente los ingresos del contribuyente, sino que recae sobre algún producto o mercancía. El impuesto indirecto más importante es el impuesto al valor agregado o impuesto del IVA. la multa. La multa es una sanción administrativa o penal consistente en el pago económico o castigo que impone una autoridad a cualquier persona natural o jurídica por haber cometido una falta o delito. Entonces, de esta manera podemos decir, cuando hablamos de una multa, estamos hablando obviamente de la consecuencia de una falta. El tipo de multa más común o más conocida es quizá la que imparten las autoridades de tránsito a todos aquellos conductores que infringen la norma. Entre ellas, conducir en estado de embriaguez, que se ha convertido en la multa más alta en materia de tránsito, según pues la gravedad. En este tipo de multa podemos observar algunas de las clases de multas citadas al principio: la multa económica, la multa penal o el castigo. La multa económica pues es el dinero que debe pagarse según el comparendo impartido por la autoridad correspondiente. La multa penal, y si a ello hubiere lugar, según la gravedad de lo sucedido. Y el castigo, cuando le es impuesta una sanción como la suspensión de licencia de conducción a la persona que incurrió en la falta. Para los dineros recaudados por este tipo de normas, la ley 769/2002 en el artículo 160 dispone que estos recaudos deben ser invertidos en planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial. Existen también otras multas y sanciones que son aplicadas por el Estado a las personas naturales y jurídicas, como es el caso de los contribuyentes cuando no cumplen con sus deberes en el pago de impuestos y obligaciones legales, o a personas naturales que no cumplen con los reglamentos establecidos para la apertura de un establecimiento de comercio y la prestación de sus servicios al público. Un ejemplo claro de lo anterior
son las discotecas, que por ejemplo deben cumplir ciertas normas y horarios establecidos por la Secretaría de Planeación Municipal. Al incurrir en alguna falta, como podría ser el ingreso de menores de edad al establecimiento, esto podría generar el cierre por algunos días, si persiste la falta, hasta el cierre total o quizá multas económicas. También existen multas que van direccionadas a la protección del medio ambiente. Por eso es muy importante que como administradores conozcamos también sobre el tema o al respecto al medio ambiente y las normas que rigen la empresa que estamos dirigiendo. Vemos como grandes empresas que creíamos o creemos que por su infraestructura y reconocimiento lo tienen todo calculado y en funcionamiento de acuerdo a las normas. No todas lo hacen, algunas de ellas son multadas por el mal manejo de sus residuos, desechos tóxicos que generalmente los vierten a los ríos contaminando y causando un gran daño a la diversidad de nuestro país. Pues de esta manera entonces podemos diferenciar las multas de los impuestos, tasas y contribuciones, toda vez que las multas no son de ninguna manera voluntarias, son impuestas porque hemos incurrido en alguna falta. Mientras que en el caso de los impuestos y las contribuciones, estos se exigen de manera obligatoria, diferente a las tasas, que las tasas sí son aplicadas según la voluntad de la persona al utilizar el servicio y además recibe una contraprestación al igual que las contribuciones. Es decir, pues que en los impuestos no existe contraprestación como sí ocurre en el caso de las tasas y las contribuciones. Las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios de los servicios, llámese en servicios de acueducto, aseo, alcantarillado, energía, gas. Esas contribuciones las empresas las canalizan mediante la facturación y son retribuidas o son pagadas por año fiscal. Para el caso de la empresa Servicios Públicos del Retorno Guaviare, donde prestan 3 servicios, se llama Administración Pública o Cooperativa, presta los servicios de acueducto, aseo y alcantarillado. Nosotros las estamos pagando alrededor en el periodo de entre junio, desde la segunda mitad del periodo de este año, estamos pagándola y se la pagamos a la CDA. Se le paga a la CDA o se le paga a la CARS, a cualquiera de estas instituciones. Pero el caso del Guaviare, el municipio del Retorno, se la pagamos a la CDA. Entonces, esas tasas las pagamos solo los usuarios que tenemos los servicios públicos. Ningún usuario o ninguna persona paga una tasa o paga un servicio si no lo tiene. O sea que solo la deben de pagar los que tienen servicios, para este caso. En el municipio del Retorno decía que tenemos alrededor de 1.100 usuarios de la parte de aseo, 900 de acueducto y 700 de la parte del servicio de alcantarillado. Entonces, siempre debemos pagarla y la canalizamos por intermedio de la facturación y la retribuimos y lo hacemos los pagos en el segundo semestre. Muchas gracias. Ya. Buenos días. Yo les voy a hablar sobre el tema de contribuciones. ¿Qué es contribuciones? La contribución es el pago de un impuesto que se hace de manera voluntaria con una cierta cantidad para un cierto fin. Por lo tanto, puede ser tributario. Lo que debe pagar un contribuyente para la obtención de un beneficio o el aumento del valor de un bien como consecuencia de la realización de obras públicas, establecimientos o ampliación de algún establecimiento público. Hay varias clases de contribución. Está la contribución directa, que trata sobre las personas o sobre los bienes, todo el tema que tenga que ver con ellos. Está la contribución indirecta, que es la comercialización de productos y la verificación
tenemos los impuestos que pagan los consumidores. Está la contribución territorial, que habla sobre los beneficios territoriales, el impuesto de territorios y el impuesto de inmuebles. Está la contribución de guerra, que habla sobre el Estado, o sea, los ejércitos, la policía y el manejo que se da en la población, sea urbana o sea rural. Muchas gracias.